Bueno, les recordamos que todavía no hemos terminado, para los que se quedan, sobre todo, todavía queda. Bueno, pues continuamos, llegamos, eso sí, a la última mesa, el último eje de este congreso. ¿Cómo prevenimos la trata con fines de explotación sexual? Contamos para abordar esta cuestión con Cristina Amich, letrada permanente del Consejo General del Poder Judicial, con el teniente de la UCO Félix Durán y con Carmen Meneses, profesora e investigadora de la Universidad de Granada. Modera la organizadora de este congreso, Begoña Arana. Pero antes de dar paso a esta mesa, vamos a oír unas palabras de Kira Lanier, directora adjunta de la ONG estadounidense Camioneros contra la Trata. Lo vemos. Mi nombre es Kyla Lanier y soy cofundadora y subdirectora de Truckers Against Trafficking o Camioneros contra la Trata de Personas, una organización sin fines de lucro que opera en los Estados Unidos y Canadá para combatir y prevenir la trata de personas a través de las industrias del transporte y la energía. Es un placer acompañarlos hoy a través de la ABS de tecnología y es un honor participar en su congreso y compartir un poco sobre el trabajo que hacemos en la lucha contra la trata. Les quiero compartir un ejemplo de qué significa ser un Trucker Against Trafficking. En enero del año 2015, una casa rodante llegó a una parada de trailers en el estado de Virginia. La policía fue prontamente llegada a acudir a esta escena. Cuando llegó la policía y después de entrevistar a los ocupantes del vehículo, la horrible historia que se encontró encabezó los periódicos. Una joven mujer de 20 años de edad había sido secuestrada 2 semanas antes en el estado de Iowa. La mujer había sido golpeada, violada. Todo su cuerpo estaba quemado por instrumentos calentados en la estufa de la casa rodante. Le hicieron marcas en su cuerpo y la privaron de alimentos. Ella había sido vendida por sus tratantes, Laura Sorensen y Alder Hodza, por medio de los anuncios clasificados de sexo, donde los hombres la estaban comprando y luego llegaban a la casa rodante a violarla. Ella se estaba muriendo de desnutrición y de la tortura a la que estaba siendo sometida. Si no se hubiera hecho la llamada que condujo a las autoridades a esta parada, dijeron los doctores que hubiera muerto dentro de unos pocos días. Esa llamada fue hecha por el chofer profesional Kevin Kimmel, quien reconoció que algo no estaba bien, algo estaba mal, y en lugar de hacerse de la vista gorda, hizo la llamada. Ella se refiere a él como su ángel guardián. Él se llama a sí mismo un camionero en contra de la trata o un Trucker Against Trafficking. Truckers Against Trafficking reconoció que la industria camionera, debido a las cantidades que maneja, viajes largos y naturaleza de sus trabajos, podría proporcionar información para que las autoridades del cumplimiento de la ley rescate a las víctimas y arreste a sus explotadores, especialmente debido a que en el curso de sus labores diarias, los conductores profesionales se encuentran con frecuencia en lugares donde podrían entrar en contacto con las víctimas de la trata. Los tratantes llevan a sus víctimas a donde sea que puedan ganar dinero. Ellos cuentan con que todos piensan que la persona que está siendo vendida quiere estar allí. Si todos los choferes estuvieran capacitados y supieran qué es lo que deben de observar, inmediatamente lo reportaran. Imagínese cuántas víctimas serían recuperadas y cuántos tratantes serían arrestados. Esta es nuestra meta. Así que creamos Truckers Against Trafficking en el año 2009 y nuestra misión es educar, equipar, empoderar y movilizar a los miembros de las industrias de camiones, autobuses y la energía
para combatir la trata de personas como parte de sus trabajos cotidianos. Tenemos 3 metas principales. La primera es saturar las industrias con quienes trabajamos con nuestros materiales de capacitación. También trabajamos extensamente con las autoridades competentes para facilitar la investigación de la trata. Creemos firmemente que la industria transportista y las autoridades competentes tienen que colaborar para cerrarles las salidas a los tratantes. Y por supuesto, la única forma de la que podemos realizar este trabajo es por medio de colaborar con las industrias con quienes trabajamos, quienes no solamente están apoyando nuestro trabajo en un nivel sostenible, sino que también aportan su tiempo, experiencia e influencia para apoyar este trabajo en una diversidad de formas, ya sea capacitando a sus empleados, exhortando a otras partes de la industria que son clave a que participan con el programa o colaborando con nosotros para difundir el mensaje. Nosotros estamos continuamente agradecidos con aquellos que nos ayudan a tener un verdadero impacto. Y estamos obteniendo resultados. Los transportistas han hecho miles de llamadas que informan sobre sospechas de trata de personas. Esto ha generado miles de casos que han impactado en la vida de miles de víctimas de este atroz crimen. Cada llamada significa vidas salvadas. Hemos registrado más de 1,5 millones miembros de la industria transportista capacitados por Truckers Against Trafficking. Tanto el número de personas capacitadas como el número de llamadas continúan en aumento. Los transportistas son fundamentales en la lucha contra la trata. Todos ellos son los ojos y los oídos de las carreteras de nuestras naciones. Ellos ven cosas que otras personas no ven, y cuando se les informa sobre este delito, están en una posición única para identificarlo y denunciarlo. Muchas gracias por esta oportunidad de hablarles hoy. Si desea obtener más información sobre nuestro trabajo, nuestro sitio web es truckersagainsttrafficking.org. Sé que cuando cada uno de nosotros hace nuestra parte, juntos podemos paralizar las redes de la trata. Espero que el resto de su congreso sea productivo e inspirador. Gracias y tengan un día maravilloso. Bueno, muchas gracias a Kayla por el mensaje que nos transmite, ¿no? Desde cómo se funciona en Estados Unidos contra la trata en este área tan importante como son los medios de transporte y los camioneros, ¿no? Y que, en definitiva, es un modelo de éxito que nosotros estamos trabajando y midiendo desde Betania también, cómo podemos entrar con el Ministerio de Industria y de Transporte a poder hacer una réplica de este trabajo, ¿no? Que ya es un modelo y poderlo implementar aquí, ¿no? Bueno, quería agradecer antes de nada a las personas que me acompañan aquí hoy en esta última mesa. Y nosotros aquí en este eje de la prevención lo que pretendemos es hablar de las cosas tan sumamente importantes que entran en juego aquí, ¿no? Aquí queremos hablar de la salud, que es importantísima. Queremos hablar de los medios tecnológicos, de la cibertrata y de los riesgos de esa triple captación a través de los medios, ¿no? La captación, el control y la explotación.
Y bueno, cómo afecta, por supuesto, y cómo tiene un papel imprescindible en la prevención, la educación, tanto en las instituciones como el colegio y el instituto y la universidad, como dentro de casa, ¿no? La configuración de modelo de referente como son los padres y las madres, en que esto se convierta verdaderamente en un principio de prevención y de choque hacia la contra del delito, ¿no? Bueno, pues nosotros exactamente igual hemos organizado nuestra mesa con una serie de preguntas hacia los especialistas y que voy a empezar con esta primera que habíamos organizado. Cuando estamos hablando de prevención de trata por explotación sexual, estamos incluyendo eslabones previos que no queremos que se nos dejen de pasar hoy aquí en el Congreso, ¿no? Y esos eslabones previos para nosotros son la pornografía y la prostitución. Y para mí es muy importante que tanto Carmen como Cristina, y por supuesto Félix, si quiere intervenir también aquí, cómo debemos o cómo tenemos que empezar a prevenir estos eslabones para no seguir hacia el camino de la explotación y la trata, que en definitiva van alimentándose el uno al otro y no podemos dividirlos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a participar en este congreso, que a través de sus diferentes mesas pues hace un panorama bastante incisivo y amplio de este fenómeno. Hablas de los eslabones previos. Yo, en este sentido, me sitúo en la línea de los fiscales que han intervenido, puesto que represento al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces y los magistrados, y por lo tanto a la sección de la judicatura, digamos, a las profesionales de la judicatura. En este sentido, desde el punto de vista jurídico o penal, la pornografía y la prostitución no son los eslabones previos, sino que son el final de la trata, ¿no? O sea, la prostitución o la pornografía es una de las finalidades de la trata, no la única. Sí que es verdad que es, según los datos, la más extendida, pero también hay una explotación laboral. Sí que es verdad que necesita un trabajo preventivo, en el sentido de que si se reduce la demanda de prostitución y la demanda de pornografía, si eso no fuese algo que se consume tan habitualmente, pues no sería necesaria la trata. No habría una razón para traficar con personas y explotarlas sexualmente, porque nadie estaría interesado en esa explotación. Pero desde el punto de vista jurídico es importante saber, porque además es un avance de nuestro sistema jurídico en línea con los instrumentos internacionales y la Convención de Palermo y todo lo que hemos firmado, que no es necesario que una persona sea explotada para que el sistema jurídico y penal específicamente reaccione contra los tratantes. Solo la trata, es decir, la captación mediante, bueno, hay un tipo penal que tiene pues sus acciones típicas definidas y los medios comisivos, pero es suficiente que eso ocurra para que esas personas puedan ser procesadas y condenadas por trata, sin necesidad de que lleguemos al último eslabón. Casi lo deseable sería conseguir interrumpir el proceso en ese punto. Y aquí enlazo con el vídeo que acabamos de ver, porque en este punto, bueno, a la víctima en concreto que ella describía la habían torturado y explotado, pero no eran, lo detienen el proceso en el momento digamos, de traslado, ¿no? Y ese sería lo ideal, esa prevención. La prostitución y la pornografía se deben, sobre todo, prevenir desde un punto de vista educativo y pedagógico, no penal, ¿no? En ese sentido. También tenemos que recordar que, por ejemplo, la pornografía de adultos no es un delito en nuestro país, lo es la pornografía infantil, pero no la pornografía de adultos. Y la prostitución es un tipo penal que es la prostitución coactiva, que se tiene que dar bajo determinados parámetros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo, es marcar esa diferencia entre el proceso de trata y la explotación final, y que esa explotación final se debe actuar sobre ella desde una serie de herramientas e instrumentos que son sobre todo de carácter educativo, en mi opinión. Buenas tardes. Lo primero, quiero agradecer a Begoña y a Betania que me hayan invitado a este congreso.
Y bueno, pues voy a matizar una cosa que un poco han comentado porque ha habido un error. Yo soy profesora e investigadora en la Universidad Pontificia de Comillas, doy clase en trabajo social e investigo desde hace tiempo en prostitución y trata. Y me doctoré en Granada y por ahí viene la confusión. Entonces quería matizarlo por estas cosas institucionales que suponen en las universidades. Cuando nos ha hecho la pregunta Begoña de cómo tenemos que prevenir, evidentemente, si estamos hablando de trata sexual, porque si habláramos de otro tipo de trata, pues a lo mejor el foco hay que ponerlo al otro lado. Pero si hablamos de trata sexual, el foco hay que ponerlo efectivamente más en la prostitución y no digo que no en la pornografía, pero por ejemplo, este año hemos entregado un informe a la Diputación de Igualdad de Vizcaya, que nos pidió hacer un análisis del consumo de prostitución y del consumo de pornografía en los hombres residentes, o sea, que vivían en Vizcaya. Curiosamente, la pornografía remitía con la edad. Es decir, ¿quién eran los que más consumían pornografía? Fundamentalmente los jóvenes. Pero a partir de los 35 o 40 años, la incidencia de uso de pornografía remitía. Pero un dato que a mí me llamó mucho la atención, porque generalmente hablamos de pornografía y pensamos en los hombres, pero un dato que a mí me dio una pista muy importante en ese informe que todavía no está publicado, la Delegación de Igualdad de Vizcaya decidirá lo que va a hacer con él, es que también las chicas veían pornografía. Y no había diferencias significativas, estamos hablando de una muestra representativa. Evidentemente, los datos y lo que pasa en Euskadi o en Vizcaya pueden no pasar en el resto del Estado. Soy consciente de ella porque además soy profesora de métodos de investigación y me dedico a la investigación. Pero me llamaba también mucho la atención que no había diferencias significativas en la visualización de la pornografía con violencia, tanto chicas como chicos. Claro, esto me llamaba la atención porque cuando luego hicimos los grupos de discusión con chicos y con chicas, hasta los 40 años que hicimos por edades, todos hablaban pésimamente de la educación sexual que habían tenido, por no decir ninguna. Pusieron las charlas que les habían dado en los centros educativos por los suelos. Habían venido a hablarles puntualmente de no sé qué y ellos decían que hace falta. Bueno, a esto preguntamos en qué medida los padres habían compartido o ninguno había hablado, ninguna había hablado con sus padres sobre sexo, sobre sexualidad. Entonces hay una asignatura pendiente en este país que es la educación sexual y que además los recortes en educación están llevando a que no se lleven a cabo. Y yo pongo como ejemplo lo que conozco, Comunidad de Madrid. Varios recortes se han hecho y ha quedado relegada pues, a entidades que vienen a ofrecer una información que puede ser muy útil, pero luego hablaremos, si acaso, de cómo hay que hacer la prevención y quiénes son los más adecuados para hacer la prevención. Entonces, en el tema de pornografía, los jóvenes iban a buscar la pornografía lo que, en principio, querían conocer. Este no puede ser la educación sexual y no puede ser la forma de conocer sobre sexo o la curiosidad que muchas veces el adolescente, los jóvenes pueden tener sobre ello. Y la otra cosa que estábamos hablando, que era el tema prostitución. El tema de prostitución es muy complejo, pero es una actividad indigna. Es una actividad que desde mis procesos de investigación dentro de ella no me parece que es la más adecuada para las mujeres. Ahora, tengo que reconocer que hay una diversidad de situaciones. Y a mí me llamó la atención una de ellas, y eran las españolas que estaban en los lugares donde yo he hecho investigación. En concreto, para mí me llamó la atención cómo, nada más terminar el confinamiento, en uno de los lugares donde yo iba asiduamente en Madrid y donde estuve durante bastante tiempo presente, me encontré de si antes eran 2 de cada 10 españolas, en este momento me encontraba casi un 60% de españolas y me quedé perpleja. Empecé a preguntar, claro, habían cerrado fronteras y entonces las españolas no habían podido salir. Empecé a escarbar
y me encontré que muchas de estas mujeres se habían ido a otros países europeos a ejercer la prostitución y jamás habían ejercido la prostitución en España. Bueno, no me voy a enrollar mucho, pero cuando yo les pregunto a ellas por qué se van hasta allí, estoy hablando de chicas jóvenes de 18 a 35 años con pasaporte español, con lo cual por una parte eran autóctonas, pero por otra parte podían ser latinas, porque los suizos no permiten a nadie que no sea de la Unión Europea. Regla migratoria que tienen. Entonces, desde ahí las latinas eran mucho más mayores y las españolas eran mucho más jóvenes. De Sevilla, de Granada, de Valencia, de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, de Burgos, de Pontevedra, entre las que estuve entrevistando. Y cuando yo les preguntaba a ellas salían muchas cosas, pero os voy a decir una que me ha llamado la atención y que me ha dado la pista para seguir investigando, sobre todo porque soy profesora de trabajo social. Cuando les preguntaba, pero bueno, ¿y por qué hasta aquí? Bueno, pues el estigma, ganaba mucho más dinero, pero me hablaban del mercado laboral español. Y cuando tú te vas al mercado laboral español, sobre todo juvenil y sobre todo de mujeres, te encuentras que el juvenil tenemos y oscilamos entre el 30 y el 40% de paro juvenil. Pero además, cuando me encuentro que muchas de las chicas que están ejerciendo la prostitución en Ginebra, porque luego tuve una estancia de 2 meses en Ginebra investigando todo esto, me empiezan a decir, me encuentro mujeres, chicas jóvenes tituladas en trabajo social, psicología, en distintas, también de FP, pero eran generalmente mujeres y jóvenes con titulación, con preparación. Y entonces me dicen, mira Carmen, si es que tú vas a coger un puesto de trabajo como trabajadora social y te dicen 40 y tantas horas de trabajo, 25.000 euros, si puedes trabajar los sábados mejor, 2 idiomas, si tienes un máster mejor y si además tienes educador social, todavía mejor. Claro, eso me lleva sobre la pista de qué mercado laboral tenemos, sobre todo yo que formo trabajadores sociales. ¿Cuál es el mercado laboral que se van a encontrar mis estudiantes cuando acaben? Y entonces estoy recopilando las ofertas de empleo a raíz de un poco de esto que me encuentro en Ginebra. Y empiezo a recopilar las ofertas de empleo que hay Carmen, para los titulados en psicología. Te voy a cortar. Vale. Y discúlpame, porque no quiero que el público no sienta que estamos respondiendo a la pregunta, porque ahora mismo estamos un poco sin responder concretamente a la pregunta y creo que todos tenemos lo que quiero decir es el mismo mercado tiempo laboral. y por favor os pido que seamos rigurosos, tal como hemos organizado, en que las respuestas sean concretas y con tiempo dignos para el resto de los compañeros. Vamos a pasarle la palabra a Félix. Solamente déjame terminar un momento. Es un poco Vamos a pasarle la palabra a Félix y si hay tiempo volvemos, ¿vale? Gracias, Félix. Buenas tardes. Yo en esta primera parte no iba a intervenir. Primero, me gustaría que ustedes supieran quiénes soy. Porque detrás de un uniforme tan bonito como este y tan caluroso, pues hay una persona que se dedica día a día a la investigación del delito de trata de seres humanos. Día a día nos entrevistamos con víctimas. Llevo 10 años y les puedo asegurar las 24 horas del día tratando con tratantes y con víctimas de trata. Yo no sé si estoy escuchando una realidad paralela, pero lo que yo he visto en los 10 años es que las víctimas de trata son de diversas nacionalidades, evidentemente. Yo esta realidad que está diciendo ahora mismo Carmen, yo no la he notado. Yo lo que veo a lo largo de todos estos años es que lo que ha variado es que evidentemente las víctimas llegan de diferentes países, como bien nos contó esta mañana Beatriz. Primero eran víctimas que venían de Rumanía, después han sido víctimas que llegan de Nigeria. Ahora mismo tenemos un problema absolutamente brutal con Colombia y con Venezuela, con Paraguay, con Brasil. Y todas está basado en lo mismo, absolutamente lo mismo, ¿no? Es en una carencia, en una situación de vulnerabilidad absolutamente terrible. En esos 10 años yo esa realidad no la he visto. Yo no he visto realmente que haya mujeres en todas las operaciones que yo he llevado. Yo nunca he detenido, nunca he investigado a una organización que se dedique a o que por lo menos la lideraran mujeres. Yo realmente sí que veo que somos los hombres, ¿no?, los que realmente demandamos esto. Y lo puedo asegurar y lo puedo decir porque todos los días, lo que tenemos encima de la mesa son víctimas de trata. Y víctimas que nos contestan
a lo que nosotros le vamos preguntando. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque nos hemos comido sin darnos cuenta 23 minutos y es justo que conformemos todas las preguntas y respuestas, ¿no?, que habíamos elaborado. Vimos en las sesiones que era muy importante hablar de los factores familiares de los jóvenes, ¿no? Y que si existen claramente riesgos ante las situaciones de prostitución y explotación sexual en los menores y jóvenes como factores que incrementan después el consumo. Félix, si quieres seguir con el micro abierto, que era un poco... Sí. Y que seamos eso, concisos y concretos con la respuesta, por favor. Yo un poco continuando con lo que estaba ahora diciendo. Es complicado, sobre todo, dirigirnos a los menores, ¿verdad? Es complicado porque cuando alguien es muy tajante con lo que dice, pues normalmente lo que encuentras es el resultado contrario. Pero yo creo que para prevenir y sobre todo para trasladarle a nuestros hijos, sobre todo, yo tengo un hijo y mi hijo, yo antes me dedicaba a la investigación de homicidios y de secuestros y mi hijo, pues bueno, pues escuchaba una palabra que yo no utilizo nunca y que la voy a decir ahora, que era puta. Mi hijo eso ya no lo utiliza, porque lo que ha visto en su casa es como su padre le ha trasladado lo que él vive día a día. Y lo que vive día a día es una realidad absolutamente brutal y terrible de lo que nos transmiten las víctimas y lo que no nos transmiten las víctimas y que nosotros sabemos que están pasando. Y eso los niños lo tienen que conocer, lo tienen que saber de primera mano y lo tienen que saber por nosotros. No solamente por las víctimas, que ya bastante las ponemos un poco en ese plano general y las machacamos día a día, ¿no? No, eso lo tienen que saber a través de nosotros y a través de los medios de comunicación. Esta mañana se hablaba de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que trasladar la absoluta realidad que hay detrás de una víctima de trata. Yo no me quedo en una entrevista, hoy lo hablaba con mis compañeras de mesa de primera hora, ¿no? Yo no me quedo con una víctima que llegara a una entrevista y decir yo estoy libre, no. Yo me voy a la esencia. Porque la esencia de la víctima, la esencia de cómo es captada, la esencia del motivo por el que viene a España, la esencia del motivo por el que empieza a ser explotada sexualmente, la mayoría de las veces es por engaño, pero hay otras veces que es por necesidad. Y eso lo tienen que saber nuestros niños. Y si lo saben, ojalá lleguemos a la conclusión que esta mañana decía Kaila, que era que, bueno, dentro de 10 años que piensen, ¿y esto antes no era algo ilegal? Pues ojalá lleguemos a ese punto. No sé si Cristina o Carmen queréis interpelar aquí, en esta pregunta. No quiero, digamos, consumir mucho tiempo en un aspecto que no es mi especialidad, pero estoy completamente de acuerdo con Félix. Es necesario un trabajo educativo que va más allá de un aula y se centra también en otros agentes como los medios de comunicación, los padres, etcétera, en todo lo que es educación sexual y un respeto a los valores de género, de infancia, y no tener miedo a hablar de estas cosas. Y los datos indican que cada vez hay un acceso más temprano de los niños a la pornografía, al consumo de pornografía y a también pornografía, además, los datos indican cada vez más dura. O sea, no pornografía blanda, sino con acciones muy violentas, y eso obviamente pues genera un conocimiento de la sexualidad que está distorsionado, que no responde con la realidad habitual de las relaciones de pareja, sean como sean esas parejas, y ese trabajo hay que hacerlo en estadios muy tempranos, desde los colegios, desde los padres y todo el mundo judicial, los jueces y los magistrados. Es que esa respuesta no es reactiva, es cuando ya todo ha pasado, ¿no? Para intentar, digamos, cortar redes y colocar a los culpables en la cárcel, pero para que eso ya no sea necesario, el trabajo es el que ha dicho Félix. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta que os quería lanzar, y es que en este foro en el que está un poco cargado de gente joven, ¿no?, pensamos que es importante contar alguna realidad, alguna vivencia que haya marcado vuestra trayectoria profesional,
para también hacer una marca en ellos, ¿no? Y una transformación y un reconocimiento de que la realidad social no es solo la que vivimos nosotros, ¿no? Sino que podemos estar en peligro fácilmente y bueno, cómo podemos también salir del peligro, ¿no? Bueno, en este punto sí que me gustaría contaros una historia, porque yo soy un contador de historias, pero en tercera persona, evidentemente, porque son cosas que me cuentan a mí y son cosas que veo. Pero este fue un caso que, desde mi punto de vista, creo que es la base de la prevención, que es un poco el ver el miedo en tus carnes, ¿no? Hace ya bastantes años nosotros abordamos una investigación relacionada con un tema de explotación sexual de niñas que venían de China. Llegó a buen puerto, estábamos entregando a los detenidos en Soria y recibí una llamada telefónica de un guardia civil, de un compañero que yo conocía, y lo que me trasladó es que su hija había desaparecido de casa y que le había hecho una llamada y que creía que la iban a llevar a un lugar de explotación sexual. Bueno, pues rápidamente nos pusimos alerta, tuvimos suerte de poder localizar o monitorizar el teléfono y, bueno, pues al final, antes de que por desgracia fuera explotada sexualmente, pues pudimos sacarla del entorno de un club en la localidad de Orense. Ella había sido captada por dos chicos de su colegio, ella tenía 17 años, fue captada con muchísimo engaño, porque realmente lo que le ofrecieron a ella era ir a trabajar a Madrid. Los dos chicos que la captaron la trasladaron hasta Madrid, la acompañaron en el tren y una vez cuando llegaron a Madrid le retiraron toda la documentación, le quitaron los teléfonos. Ella es una niña muy hábil y se guardó uno y bueno, estuvo durante todo un día en una casa y allí fue donde le dijeron que la iban a llevar a un club para ser explotada sexualmente. Bueno, al final llegó la liberación y yo intenté hablar con ella, ya cuando ella fue liberada, pero antes de llegar nosotros, llegaba un equipo nuestro que no estaba especializado y bueno, lo que hizo la niña fue mentir. Es algo que es absolutamente normal y lo tenemos que entender porque yo en su caso y en su posición hubiera hecho absolutamente lo mismo. El problema es que, claro, cuando alguien te miente y tú crees que te está mintiendo, pues normalmente se produce un rechazo, ¿verdad? Y esta niña, pues, a partir de ese momento no quiso hablar con nosotros. Yo hablé con su padre y le dije que le diera tiempo, que seguramente después querría contar su historia. Y así fue. Me llamó a mí concretamente. Yo estaba en Orense, en el entorno del club, investigando todo lo que había pasado y ella estaba en Sevilla. Entonces cogí un AVE, me fui en coche y me fui a Sevilla. Me senté con ella y bueno, empezamos a hablar. Yo tengo una forma de llegar a las víctimas que es a lo mejor un poco diferente, pero no hablé absolutamente de nada que tuviera relación con su periplo, ¿no? Ella me dice, ¿pero usted a qué viene aquí? Digo, pues a escucharte, a que me cuentes lo que tú quieras. Y bueno, pues empezó a contarme su historia. En esa historia había una parte, unas cuantas horas, donde ella obviaba todo, o sea, no contaba nada de un momento en el que ella había parado en el viaje y después habían retornado el camino hacia el Club de Alterne, donde iba a ser explotada. Al final, cuando ya me acabó de contar la historia, le pregunté y le dije concretamente, digo, ¿por qué no me cuentas esta parte? Ella se echó a llorar y bueno, pues ahí después me relató que había sido violada por el trasladador, porque el que las estaba llevando al lugar de explotación. El paso siguiente fue que lo que le pregunté es si su padre y su madre lo sabían. Me dijo que no, entonces le dije si quería contarlo ella o si quería que yo la apoyara y bueno, pues tuvimos que tomar la determinación de ir a contárselo a los padres. Y les puedo asegurar que eso fue un momento pues bastante complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Esta niña tenía 17 años. Esta niña se llamaba Laura. Esta niña tenía los ojos verdes y había nacido en Santa Cruz de Tenerife. Mi hija
se llamaba Laura, tenía 17 años, tenía los ojos verdes y había nacido en Santa Cruz de Tenerife. Lo que les puedo asegurar es que yo lo que veía delante mía era mi hija. Y ahí es donde vi la realidad de que esto nos puede pasar absolutamente a cualquiera. Y nadie está libre de que alguien cercano a su familia o incluso a él mismo lo puedan captar una red de tratantes de personas. Mi experiencia en este sentido, lo que puedo decir, no que me haya marcado, pero que ha supuesto un conocimiento importante ya hace algunos años, es y aquí enlazo con lo que ha dicho Juan, el fiscal, en la anterior mesa. Las víctimas de trata se pueden encontrar en todos los sitios. Es muy importante, y desde el punto de vista de la identificación de la víctima es muy importante recordar que aunque la mayoría, un gran número, son explotadas, la finalidad es la explotación sexual y son menores, existen otros tipos de trata. Existe la trata laboral y existen otros perfiles de víctimas. Entonces hay muchos casos. Uno concreto que yo recuerdo es el caso de una mujer de 56 años, pues que había sido captada para venir a trabajar para una familia, supuestamente, pero al llegar pues le quitaron el pasaporte, la encerraron y la hicieron pues esclava doméstica, digamos, doméstica no desde un punto de vista sexual, sino desde un punto de vista doméstica, de las tareas, o sea, una esclava. Esa mujer en una de las veces consiguió escapar, pero ahí fallaron todos los operadores que intervinieron, ¿no? Falló la comisaría a la que fue en ese momento, pues el agente que la atendió pues se dejó llevar por el estereotipo de una víctima de trata, pues es una chica joven a la que quieren explotar sexualmente. Y no pudo identificarla como víctima de trata. La mujer también no tenía el pasaporte, se asustó por poder ser incriminada, pues por ser inmigrante ilegal, etcétera, y se marchó. Acudió a los servicios de salud y también en los servicios de salud intervino ese estereotipo. Es una mujer mayor, ni siquiera es agraciada, no puede ser una víctima de explotación sexual, no puede. Y todas esas digamos, medidas preventivas hasta cierto punto, porque ya había sido víctima de trata, pero podían haber evitado que volviera a esa casa porque no tenía otro sitio donde ir, y que se pusieran en marcha todos los mecanismos de protección policial, sanitaria y judicial, fallaron, ¿no? Entonces yo de esa experiencia pues he extraído mucho conocimiento en ese sentido, ¿no? En el sentido de saber y de estar también educado en el hecho de que no todas las víctimas responden al mismo perfil, tampoco todas son mujeres, puede haber hombres jóvenes que son traídos para explotarlos laboralmente, y también sexualmente, etcétera. Entonces creo que esa perspectiva amplia tiene que estar muy presente al trabajar desde cualquier punto de vista con un fenómeno tan complejo como la trata de personas. Muchas gracias, Cristina. Has dejado de ver ahí un poco... he parado el aplauso, has dejado de ver ahí un poco cómo el sistema habla, ¿no? Y comunica las necesidades. Y esa necesidad de esa actuación en las áreas como son la policial a nivel general, no solo la específica, no solo la quien tiene la competencia exclusiva, no solo la sanitaria que esté un poco concienciada, sino la general, no solo la parte judicial que le compete atender el delito, sino la general también. Ahí estamos y tenemos que también hacer mucho trabajo profundo e intenso, porque eso no se parchee, sino que se ponga un trabajo estable y digno para poder trabajar en este trabajo con las víctimas, ¿no? En condiciones como ellas merecen. Has dejado de ver en este caso pues todo lo que fracasa en nuestro sistema, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí la podéis aplaudir. No sé si Carmen tienes alguna historia. Bueno, Carmen, sí, te doy una muy 35 cortita, segundos. muy cortita, ¿vale? Cuando yo hago mi último trabajo etnográfico en Ginebra, yo iba con una hipótesis. Si las mujeres que nos vienen aquí vienen para ser explotadas y tratadas, ¿qué pasa con las españolas que se van fuera? Y entonces, en ese sentido, contacté con una chica de 22 años, de Burgos,
bueno, pues que había ido a ejercer la prostitución, pero que la vi verdísima. O sea, no había ejercido la prostitución antes y se había ido a Ginebra a hacerlo, ¿no? Con muy poca información, con muy poca experiencia, y la vi tan vulnerable que le di mi teléfono. O sea, yo no di mi teléfono a cualquiera, pero le dije, si tienes un problema, llámame. Me llamó a las 3 de la mañana, tiene un problema con un chico, necesitaba una profilaxis. Los sistemas de salud no funcionan igual que en España, aunque en España hay un aspecto que tenemos que mejorar, que es la formación de los profesionales en salud para que puedan detectar situaciones de explotación y de víctimas de trata. Se ha hecho mucho, pero todavía queda más, pero la sanidad suiza era muy distinta, ¿no? Lo único que pude hacer es recomendarle, coge un avión y vete para España. Y efectivamente, cogió el avión, se vino a España, los servicios de salud español la atendieron, le dieron la profilaxis y bueno, la he seguido. Creo que la experiencia fue tan dura para ella que creo que no ha vuelto a ir por el momento, que no ha vuelto a... ¿no? Creo que hace falta hacer prevención dentro de las jóvenes españolas de lo que puede suponer el inicio en la prostitución, ¿no? Y las consecuencias que puede tener en un momento dado. Bueno, pues vamos a ir con otra de los temas que nos interesaba hoy hablar aquí en esta mesa, y es que es muy, muy importante, Cristina, me dirijo a ti, el papel de los órganos judiciales en la prevención secundaria, ¿no? Que falla en España, o por lo menos nosotros como entidad especialista tenemos rigor y fundamento y contenido para decir esto. No significa que sea lo general, a nosotros nos ha pasado. Entonces, bueno, teniéndote aquí presente hoy, ¿qué podemos hacer para evitar que esta victimización secundaria suceda, se convierta en una, más allá de nuestra realidad, en una realidad generalizada por las entidades? Es cierto que el sistema judicial tiene una posición reactiva ante la trata, pero dentro de los marcos de esa posición reactiva tiene que haber un enjuiciamiento con perspectiva de derechos humanos, de infancia y de género, y tiene que haber una prevención de la victimización secundaria, efectivamente. Ya se ha apuntado por parte de los fiscales las problemáticas técnico-jurídicas que implica enjuiciamientos eficaces. Ha hablado mucho Juan del tema de la declaración de la víctima. Ese es uno de los problemas que pueden hacer que se agrave la victimización secundaria, es decir, colocar el foco de un proceso de trata en la víctima, en lo que ella declara, y que solo eso es válido como prueba para condenar a los culpables. El trabajo que se hace desde el Consejo General del Poder Judicial para cambiar esa perspectiva es sobre todo de carácter formativo, puesto que nosotros tenemos competencias formativas exclusivas sobre la carrera judicial. Entonces, desde hace ya muchos años se dan cursos específicos de trata de personas y también de una forma un poco más extensa de inmigración y de la interrelación entre ambas cuestiones. En esos cursos de trata participa, por ejemplo, la fiscal de extranjería, Beatriz, y se hace mucho hincapié en esa necesidad de abrir el foco de la investigación policial y judicial. También lo ha apuntado Juan, de trabajar como si siempre nos encontrásemos ante una investigación de carácter de organización criminal, porque normalmente suelen ser organizaciones criminales, aseguramiento de los bienes, decomiso, porque es el dinero lo que les importa a las redes, desplazando ese foco de la víctima. Otra forma de evitar esa victimización secundaria, además de trabajar desde los órganos judiciales y fiscalía y policía, que ya se hace con las ONGs, es tener instrumentos legales que se tienen, pero hay que profundizar en ellos para evitar que la víctima tenga que declarar 800.000 veces en el proceso. Tanto porque en muchas ocasiones no va a querer,
porque va a desaparecer, porque desaparece, porque la vuelven a captar, por ejemplo, si no han funcionado bien las redes de protección, o cambia efectivamente de opinión o de testimonio, mejor dicho, porque la amenazan o amenazan a su familia. Entonces, para evitar que eso tenga su repercusión en el proceso penal, una de las herramientas legales que tenemos se denomina prueba preconstituida, que consiste con la declaración que se produce ante el juez de instrucción, que es el juez que investiga, digamos, con una serie de requisitos tasados para que sea válida esa prueba. Con eso vale. La víctima no tiene que volver a declarar, no tiene que volver a ir al juicio, no tiene que enfrentarse al abogado defensor del acusado y al acusado o acusados que hubiera ahí, no tiene que volver a repetir todo lo que ha dicho, probablemente meses después o años después, ello teniendo en cuenta si se la encuentra. Actualmente, con la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia, este método, esta herramienta legal procesal, es obligatoria para los menores y las personas con discapacidad. No solo en cuestión de trata, sino también otros delitos, lo cual es muy importante, cualquier delito de abuso de menores, etcétera. Pero bueno, es una herramienta en la que se trabaja y que se impulsa desde los operadores jurídicos para que en el ámbito legal esté cada vez más perfilada. Es más, la Ley Integral contra la Trata, bueno, el anteproyecto de Ley Integral contra la Trata, ya que no ha salido todavía adelante, preveía una regulación muy específica y más extensa de esta cuestión, que es un paso hacia adelante. Pero en todo caso, desde el punto de vista de los jueces y de los magistrados, el estar adecuadamente formados, el saber distinguir a las víctimas de trata, el saber cómo conducir el procedimiento penal, siempre desde el máximo respeto a la independencia judicial. O sea, ya luego un juez en su proceso es ser soberano, ¿no?, en ese sentido. Pero el Consejo General del Poder Judicial pone todos esos instrumentos de formación en sus manos y también, concretamente, tenemos una guía, que es la guía de actuaciones judiciales frente a la trata, que tiene muchísima información. Yo la tengo aquí en formato libro, pero la hay en formato online y puede acceder cualquiera, sobre tutela judicial, sobre tutela administrativa y toda una serie de herramientas e instrumentos que puede ayudar a todos los operadores jurídicos, pero especialmente a jueces y magistrados, a enfrentarse a un fenómeno tan complejo de una manera que sea efectiva y que evite esa victimización secundaria como un medio preventivo secundario. Y no me extiendo más, perdonadme. Muy bien, muy clarificador. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir un poco terminando ya. Nos quedan 2 preguntas, pero para mí esta es muy, muy, muy importante. Y me gustaría que cada uno de vosotros lanzáramos mensajes reales para poder llegar a la sociedad a generar un cambio con respecto a la trata, que es nuestro tema. Mensajes dentro de cada una de vuestras posiciones, especialistas, y poner en relevancia, por supuesto, al público al que nos dirigimos, que este congreso tiene el sentido y el resultado de movilizar, ¿no?, las conciencias, pero sobre todo de movilizar las conciencias de los jóvenes para producir un rechazo sobre la prostitución y sobre la trata. Entonces, a mí me gustaría que cada uno de vosotros tomarais este tiempito corto para lanzar mensajes claros desde vuestra posición hacia los jóvenes. Con eso, ¿qué podemos hacer como jóvenes para cambiar al resto, a tu grupo de iguales? ¿Qué relevancia le dais a esto? ¿Qué queréis decirle a este foro que nos ve aquí en directo y a los que nos están viendo? Pues yo sigo incidiendo en lo mismo. Mi mensaje hacia los jóvenes es que detrás de cada víctima existe una realidad absolutamente diferente para cada una de ellas, pero no todo lo que se van a encontrar detrás de una barra, de un lugar de explotación sexual, de un piso, incluso de la calle, no todo lo que hay son risas y caras de estar pasándolo bien. Hay una realidad horrible, terrible detrás y bueno, lo que decimos muchas veces, ¿no? Y creo que es un ejemplo claro. Si todo fuera tan maravilloso y tan bonito, pues nos gustaría que nuestras hijas estuvieran
en un local de explotación, o nos gustaría que nuestras hijas estuvieran, pues bueno, cuando acabaran el colegio, que se fueran a un club, ¿verdad? Yo, desde mi punto de vista, creo que una mujer, para dar el paso de ser explotada sexualmente, evidentemente tiene que haber algo, bueno, pues de unas dimensiones absolutamente terribles, porque nadie en su sano juicio y nadie en libertad, pues abre una puerta a alguien que no sabe quién es y abre su vida y abre todo su corazón a alguien que, ya les digo, que no sabe ni quién es. Entonces, parémonos a pensar lo que hay detrás de cada víctima de trata. Yo no puedo más que secundar lo que dice Félix. Cuando los jóvenes pues, se acercan al mundo de la sexualidad o tienen contacto con la pornografía o incluso pueden llegar a tener contacto con la prostitución, no enfrentarse a estas cuestiones, además, digamos, con no lo hago porque puede tener una consecuencia penal, digamos, ¿no? Porque si hago esto, pues puedo meterme en líos y puede venir la policía, ¿no? Ese no es el enfoque correcto. El enfoque correcto es esto no se debe hacer porque detrás hay personas que están sufriendo. Esto no se debe enfocar de esta manera, la sexualidad humana no se enfoca de esta manera porque se tiene que vivir como algo bonito y como algo voluntario siempre. Aprenderlo a reconocer en uno mismo, tanto las chicas como los chicos, en saber cuándo están forzando nuestra mano en ese sentido, ¿no? Cuando no es algo voluntario, cuando empiezan a empujarnos en un sentido que no queremos, y reconocerlo en los demás, en amigos o en compañeros, tanto en los que lo pueden sufrir como en los que los están haciendo, y intentar educarnos, o sea, no solo depender de la educación que nos pueden dar, que como señalaba Carmen puede fallar mucho, ¿no? Porque no haya programas especiales, sino en educarnos también nosotros mismos, en intentar leer, asistir a este tipo de congresos, interesarnos por estos temas y ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a ser un instrumento para decir no, esto no, porque detrás hay víctimas y detrás hay personas que están sufriendo. No puedo decir más. Bueno, yo para un poco unirme, pero voy a poner el acento en cuatro claves, mucho más fijándome en cómo hacer la prevención, ¿no? O sea, los mensajes que hay que dar más o menos lo tenemos claro, pero cómo hacerlo. 4 claves recogidas desde la investigación social y científica. La primera, adaptar la información a la edad y a las necesidades de los adolescentes y los jóvenes. No es lo mismo dar un mensaje a chavales de 13 años que a chavales de 25. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Y además eso genera confusión. Podría poneros varios ejemplos, pero no tenemos tiempo. Segundo, la prevención a adolescentes y a jóvenes, tanto en sexualidad, en prevención de la prostitución, como también en el caso también de las drogas, deben darlas los padres y los profesores. Los expertos, las ONGs, tenemos que ayudar a formar a padres y a profesores. Es ahí nuestro trabajo. Pero el trabajo directo con adolescentes tiene que hacerlo su círculo inmediato. Y su círculo inmediato son profesores, educadores y padres. Y ahí está comprobado desde la investigación científica cómo no es eficaz otro tipo de prevención. La prevención puntual y que no es sostenida en el tiempo no tiene eficacia. Tercero, los mensajes tienen que ser formativos e informativos. Y vuelvo a insistir, sistemáticos, bien elaborados, neutros, objetivos, con datos. Los chavales son chavales, pero no son tontos. Y por último, deben nunca hacerse desde la prohibición, sino desde aspectos y comportamientos que son positivos para su crecimiento. Recuerdo perfectamente un adolescente cuando trabajaba y recogiendo información que me decía: Carmen, si tú quieres que algo lo hagamos, tú prohíbelo. Por eso creo que es importante invertir mucho más en educación, mucho más en servicios sociales, mucho más en el mercado laboral, y no creo que el Código Penal sea el instrumento para educar a los jóvenes.
disculpadme, solo una cuestión más. No puedo estar más de acuerdo con Carmen, aunque yo trabajo en el ámbito penal, y sobre todo desde el punto de vista de la necesidad de educación, de formación de formadores, es decir, padres y profesores. Solo quería señalar, porque al hablar de qué es lo que te puede impactar y hacerte ver que hay víctimas detrás, a mí hubo un dato que me impresionó mucho hace muchos años y que sigue siendo verdad, simplemente para dejarlo ahí para que todo el mundo también le quede la cabeza por si sirve de algo, y es que, además, a raíz de la reciente tragedia del terremoto de Marruecos, el dato de que cuando hay una tragedia de este tipo internacional, los primeros que llegan al terreno no son las ayudas de cooperación internacional, los primeros que llegan al terreno son los tratantes de seres humanos. Es lo primero que llega a esos sitios, porque es un campo para cultivar, o sea, es para poder sacar de allí a niños, sobre todo, que se quedan sin los padres y están perdidos, y también pues, a adultos que puedan estar en esas circunstancias, etc. Entonces, a mí eso me resulta espeluznante, pero al mismo tiempo me sirve para ver esa realidad detrás. O sea, cuando veo eso, o sea, veo que ha ocurrido el terremoto de Marruecos, digo, es que probablemente ahora, o sea, van a llegar a Europa, o sea, va a haber niños explotados porque vienen de allí, los han extraído de allí. Entonces también eso sirve para concienciar. Solo me ha venido a la cabeza y quería comentarlo. Félix, quería... También una cosa muy rápida. Sobre todo porque ni he mirado casi a mis compañeras de las ONGs con las que trabajo día a día, y sobre todo para decir que yo que trabajo también mucho en la cooperación internacional, don Juan lo sabe perfectamente, cómo nosotros lideramos muchos equipos conjuntos de investigación y demás, y creo que es importantísimo trasladar que en España las cosas se están haciendo bien, y que en España creo que hace años no existía la confianza que existe hoy en día entre instituciones. Hoy en día podemos decir que yo puedo decir perfectamente que en mi equipo de trabajo tengo a dos compañeras de una ONG y a un fiscal que trabajamos mano a mano. Y creo que eso, y sobre todo cuando hacemos simulaciones a nivel internacional, es algo que creo que hay que sacar el pecho y hay que sacarlo aquí en estos foros, porque no todo es malo, evidentemente no es todo malo. Y lo que estamos haciendo creo que va en muy buen camino, y ya les digo, la confianza que nosotros tenemos aquí al final la transmitimos a otros países, que al final muchas veces se quedan con la boca abierta con cómo se trabaja aquí. Y eso es importante también decirlo. Muchas gracias. No se nos puede quedar en el tintero las prácticas de cibertrata que tenemos en el presente y alguna acción preventiva con respecto a lo que tenemos y al relato que nos ha dado también un poco el COVID, ¿no? Te vuelve a tocar, Félix, cortito, ¿vale? Porque queremos hacer unas conclusiones. Yo podría hacer casi un corta y pega de lo que Eva esta mañana ha dicho. Mejor de lo que ella nos ha contado, pues poco podría decir. Se está trabajando muchísimo, sobre todo en, pues un poco en la monitorización de redes sociales. Sí que es verdad que cada vez existen más casos de víctimas que están siendo captadas con engaño y con falsos perfiles y demás. Es complicado esa monitorización, porque es verdad que hay que concienciar y sensibilizar a nuestros propios compañeros que están en esos puestos que al fin y al cabo es viendo un ordenador, ¿no? Se están creando muchísimas herramientas. Diaconía creo que está haciendo ahora mismo un trabajo maravilloso con una herramienta casi de autodetección, ¿no? Son herramientas que son indispensables, pero después también hay otra parte, ¿no? Que es la parte esa de la dark web, que parece que es algo que es absolutamente oscuro, ¿no? Y evidentemente lo es. Pero también tenemos compañeros que están trabajando ahí, a los que nosotros le damos nuestras pautas, les damos pues un poco esos puntos donde tienen que trabajar. Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de hacer una simulación, no una simulación, sino un trabajo de cooperación con Europol, en el que todos los países de Europa estábamos monitorizando las mismas redes, y todo lo que salía de esas redes al final les transmitía a nuestros equipos de trabajo para poder detectar si eran casos reales o no. Entonces, sí que es verdad que a nivel de Europa todo esto nos lleva a un mismo camino, está bien tutorizado y bien mecanizado, pero también es cierto que existen otros países, y nos estamos dando cuenta, por ejemplo, con Colombia, donde hay muchísimas mujeres que están siendo captadas a través de páginas ficticias, donde les ofrecen unos trabajos que absolutamente son
pues utópicos, porque nadie va a venir aquí a España a ganar 3.000 euros sin una documentación, pero en cambio está el nivel de vulnerabilidad y de necesidad que tienen esas víctimas, que al final pues acceden a cualquier cosa, ¿no? Muchas veces lo digo, se lo digo a algún juez que no tiene conocimiento, que nunca ha tenido delante a una víctima de trata. Cuando viene una víctima de Venezuela y dice, joder, es que ya sabía lo que venía. Digo, no, señoría, no es que supiera lo que venía, es que realmente en su país estaba pasando tanto daño que realmente podría venir a lo que le hubieran ofrecido, porque cualquier cosa le valdría. Pero nosotros eso sí que no podemos normalizarlo. Que lo normalicen ellas es normal, pero nosotros no. Entonces eso, gracias a la monitorización de esas redes sociales, de Tinder, de Facebook, bueno, pues un poco de todos los perfiles que hay, pues están dando pasos, pero bueno, poco a poco. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Yo, para concluir ya, me gustaría que hiciéramos una pequeña conclusión de todo el recorrido del eje y sobre todo que nos quedáramos con en qué parte, en qué pata de la prevención hay que hacer mayor incidencia para que verdaderamente tenga un efecto, un resultado, el esperado. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y ahí pensamos que va a fortalecer al resto, ¿no?, de la cadena. Bueno, es una pregunta dificilísima porque precisamente por la complejidad del fenómeno, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho y hemos insistido en que la prevención primaria es reducir, trabajar en una reducción de la demanda basada en un conocimiento del fenómeno y en una educación adecuada, pues que permita saber detrás de este fenómeno hay víctimas, estas personas están sufriendo, yo no voy a consumir pornografía, no voy a consumir prostitución, y esa bajada pues tenga un efecto real. Obviamente el trabajo es inmenso, pero hay que hacerlo y hay que empezar por algún sitio y luego hay que continuar en todas las patas, recogiendo el testigo de Félix y por alusiones al juez, pues efectivamente en ese trabajo de formación que yo decía antes tenemos que seguir, concretamente en el ámbito que el Consejo General del Poder Judicial puede hacer, formando a los jueces, pues para que sepan identificar a una víctima, para que no digan, no, es que esto saben a lo que venía, sino para que sepan efectivamente que tienen esa vulnerabilidad y se ha aprovechado esa vulnerabilidad y ya ese aprovechamiento y esa captación pues colma el tipo penal y respondería al tipo de trata para conseguir por lo menos, aunque sea en un estadio más tardío, pues evitar la victimización secundaria o evitar la impunidad de los tratantes. Pero la pregunta, precisamente por la complejidad del fenómeno, es en sí mismo complejo. Ahora, si me pides un punto, es indudablemente ese autoconocimiento y esa educación al enfrentarse a los fenómenos de prostitución, pornografía, etcétera. Yo creo que también hay que incidir en la preparación, en la concienciación y sensibilización hacia, yo hablo en mi caso, hacia nuestros propios compañeros. Porque el año pasado la memoria de la Fiscalía a estas alturas, según estuve hablando ayer con Beatriz, habíamos detectado pues del orden de 60 casos. Este año ya vamos casi por los 170. Y eso, evidentemente, no es que el año pasado hubiera menos trata que este, ¿no? Lo que pasa es que detectamos más. Y detectamos más porque, evidentemente, la gente está más concienciada y sensibilizada. Y eso es gracias pues, a una labor pedagógica que nosotros, que las ONGs, que el resto de la sociedad un poco también influye, los medios de comunicación. Evidentemente es algo que creo que gracias a la educación y un poco pues, a incidir sobre lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un poco trasladar la realidad de lo que hay detrás de las víctimas, como estoy diciendo en toda la jornada, ¿no? Yo desde mi punto de vista es esencial la formación y creo que eso al final lo que acaba es con muchísimos casos detectados y evidentemente con muchísimas víctimas identificadas también. Bueno, pues yo me uno a lo que dice Félix en el tema de la formación. Me parece que lo ha dicho en sus compañeros, pero creo que en el mundo educativo y en el sanitario es muy necesaria esa formación. Y no quiero cerrar esto sin hablar de las variables estructurales que facilitan el inicio de la prostitución
o la captación para la trata, ¿no? Variables como puede ser qué tipo de ocio tenemos, qué valores y qué expectativas o qué modelos de hombres y mujeres tiene nuestra sociedad, o ese valor tan importante que lleva muchas veces a hacer cualquier cosa por obtener el consumo que queremos, ¿no? Tenemos que ver cuál es el modelo de consumo que tenemos en esta sociedad y a qué tipo de modelo vamos, ¿no? Porque debajo de muchas elecciones están un modelo de consumo que no es sostenible y que no está enmarcado en lo que necesitamos ahora mismo y en las líneas que vienen ahora de cambio climático, de mejorar el medio ambiente, etc. Es decir, hay una serie de claves estructurales y de mayor inversión en educación y en servicios sociales que todavía queda muchísimo por hacer y que son preventivas. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, por la parte que me toca como entidad especialista de la lucha contra la trata, hay mucho, por supuesto, que hacer, pero es verdad que también hay avances, no todo se puede contar como obstáculos, sino también los facilitadores que tenemos ahora en el presente, la unión, esa cooperación entre instituciones públicas, privadas y demás, pero hay que seguir avanzando. Con el Congreso lo que queremos es representar un poco las necesidades también, ¿no?, que tenemos en nuestra sociedad y de lo que nos comunica y lo que la demanda de las situaciones, el día a día, la rutina, las experiencias vitales con nuestras mujeres, que en definitiva somos una parte imprescindible en este cambio, las entidades especialistas, porque somos las que estamos 24/7 con ellas y las que hacemos un trabajo de fondo, un trabajo infinito. Bueno, creo que aquí compartimos con más entidades especialistas. Por supuesto, es una cadena entre todos, que participan muchísima gente de forma imprescindible, pero ellas son las principales. Ellas son el motor del cambio, ellas son por las que hoy estamos aquí y para las que seguiremos estando aquí para ser voces de ellas en la lucha contra esta lacra, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros tres y al resto de los ponentes, y seguiremos andando y esperemos que nos sigáis acompañando allá donde vayamos, porque hay un trabajo que hacer, pero por supuesto hay un público que nos tiene que acompañar, no solo de público, sino de cambio sistémico sobre el delito. Muchísimas gracias también a Rubén por acompañarnos en este día tan especial, y por supuesto también a David Morales, que es el bailaor que va a hacer ahora una representación también, que tiene que ver también esta escena que va a representar contra la lucha contra la trata. Muchas gracias.